Hola a todos, soy Zoltán Berger, gastroenterólogo del Hospital Clínico de Universidad de Chile y esta vez tengo que hablar a ustedes de dos patologías bien importantes de páncreas. Evidentemente, estas dos patologías son de diferente importancia para un médico general. De quistes, de que voy a poder hablar solo un poco, son la patología que inevitablemente todos los médicos tienen que encontrarse. La pancreatitis crónica es una enfermedad que es algo menos frecuente en Chile y más que corresponde a un gastroenterólogo, eventualmente hasta un pancreatólogo para diagnosticar y tratar. Sin embargo, ustedes, según su programa, deben saber algo de pancreatitis crónica, como desgraciadamente no de muchas otras patologías de páncreas. En primer lugar, hay que empezar para acordarse que la ausencia de páncreas es incompatible con la vida, aunque no por la insuficiencia pancreática exocrina, sino por aumento de cantidad de orina pegajosa que encontraron cuando sacaron páncreas y rápidamente fatal por la diabetes. Por consiguiente, no olvidar que en el páncreas habitan dos órganos, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. Por consiguiente, la relación con los diabetólogos es de tarea principal de un pancreatólogo. La pancreatitis aguda fue una clase previa, supongo, lo que ustedes ya escucharon. La pancreatitis aguda puede ser leve o grave, pero diferente de la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es una, como el nombre dice, es una enfermedad crónica progresiva que incluye necrosis focal, fibrosis y destrucción progresiva del órgano del páncreas, ambas partes, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino también, como vamos a ver más adelante. Hay un subgrupo, la pancreatitis obstructiva, donde toda la inflamación y toda atrofia, fibrosis difusa ocurre detrás de la obstrucción y la diferencia no solo que no corresponde a la enfermedad de órgano entero, sino que es algo que puede ser reversible resolviendo la obstrucción. Si la destrucción no llegó a un nivel ya irreversible, puede mejorar y en forma bien importante hasta la normalidad. La pancreatitis aguda, como escucharon, en la mayoría es leve y como tal se recupera prácticamente sola, pero la pancreatitis aguda grave en un cierto porcentaje termina con muerte. Aún a pesar de gravedad, la regla sería la recuperación completa, pero puede llegar a secuelas no progresivas o hasta pancreatitis crónica. ¿Qué pasa durante la fase de regeneración de la pancreatitis aguda? La célula acinar dentro del proceso agudo puede necrosar, puede morir por apoptosis o sencillamente sobrevivir defendiéndose con una desdiferenciación. Esta célula desdiferenciada más adelante puede ser fuente de regeneración. Se produce una fibrosis y las células estrelladas activadas por Transforming Growth Factor finalmente produce una imagen histológica que es muy parecido a la pancreatitis crónica, pero es reversible. Es una fase de la recuperación. Hasta los años 50 se pensó que la pancreatitis aguda grave o recurrente obligatoriamente lleva a una pancreatitis crónica.
Es decir, que hace menos de 100 años atrás, o la teoría misma nació más o menos hace 100 años atrás, se pensó que la causa de la pancreatitis crónica es la pancreatitis aguda grave o la pancreatitis aguda recurrente. Sin embargo, aparecieron los argumentos de Henri Sarl en los años 50-60 que argumentó que las alteraciones morfológicas de pancreatitis aguda y pancreatitis crónica son diametralmente diferentes. La etiología es diferente porque, como escucharon, la etiología más frecuente, lejos más frecuente de la pancreatitis aguda es la patología biliar, mientras de la pancreatitis crónica es más bien el consumo de alcohol. Y tal vez era el argumento más convincente que la edad promedio de la supuesta causa de la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda, es en general mayor que la edad promedio de la pancreatitis crónica. No puede ser que la causa ocurra más tarde que la consecuencia. Por consiguiente, durante bastante tiempo se creía este argumento hasta que renació hace unos 15, 20 o más años atrás. La misma cosa, pero ahora es más elegante. El nombre se llama secuencia necrosis-fibrosis, es decir, que la necrosis, en vez de la recuperación completa, en algunos casos va hacia fibrosis, reemplazada por fibrosis, y la fibrosis finalmente llega a pancreatitis crónica. No hay mayor diferencia si comparamos con la teoría que era pancreatitis aguda, grave, recurrente y pancreatitis crónica. Por consiguiente, existen otras teorías también, como analogía de hígado, el páncreas sano, sea por alcohol, sea por enfermedad metabólica, puede transformarse en esteatosis pancreática que a su vez puede progresar hasta una cirrosis pancreática que es nada más que la pancreatitis crónica. Hace muchos años, unos 30, 40 años atrás, un grupo pudo mostrar muy instintiva, muy ilustrativamente algunas imágenes histológicas que mostraron esta secuencia. Sin embargo, todavía esta teoría no recibió una aceptación mundial. Pero yo llamo la atención a ustedes porque con la obesidad más y más frecuente, la esteatosis pancreática tiene la misma frecuencia que la esteatosis hepática. Por consiguiente, abren los ojos a esta secuencia también. La esteatosis pancreática concierne mucha gente, millones de personas solo en Chile. La tercera teoría era el mecanismo patología de la teoría de Henri Sarl, cuyo grupo encontró esta proteína que se llama litostatina, cuya disminución podría ser la causa de la calcificación de tapones proteicos y la destrucción de parenquima. Esta teoría estaba dominante durante bastante tiempo, ya en los últimos tiempos tiene menos y menos aceptación. ¿Por qué? Porque apareció la genética y la pancreatitis hereditaria se identificó el gen, la mutación o las mutaciones responsables por la pancreatitis hereditaria, que se trata de nada más que por la mutación se sintetiza un tripsinógeno que se autoactiva espontáneamente dentro de las células,
si escucharon bien, la pancreatitis aguda es es el primer paso en la pancreatitis aguda, primer paso intracelular que conocemos. No sabemos muy bien que por qué, pero eso sabemos que la activación intracelular de tripsinógeno, presencia de tripsina activa en la célula, desencadena la pancreatitis aguda. Además, se asocia con una mutación de factores inhibitores de tripsinógeno y por consiguiente se sintetiza una tripsina difícilmente degradable y una vez activó, además, no hay factores que bloquean esta tripsina activa. Por consiguiente, se genera una autodigestión, es decir, que la pancreatitis hereditaria, que se considera uno de los casos típicos de la pancreatitis crónica, es nada más que pancreatitis aguda recurrente que lleva a pancreatitis crónica. Es decir, que la modernidad, la genética, está apoyando la teoría más antigua de mecanismo patológico de la pancreatitis crónica. Van a ver ustedes con frecuencia que la clasificación etiológica, que no es etiológica en realidad, es este que de TIGAR o sistema, donde no hay nada más que lo que estamos hablando hasta ahora. ¿Qué pasa con el cuadro clínico una vez tenemos pancreatitis crónica? El mayor problema de la pancreatitis crónica es el dolor del paciente. Las consecuencias de insuficiencia exocrina son problemáticos, pero hoy en día tenemos buenos remedios. La diabetes también relativamente fácil, tratamiento no tanto, pero fácil relativamente. Problema que puede ser que evolucionen con brotes agudos de dolor, pancreatitis, hospitalizaciones, tienen complicaciones locales, pseudoquistes, fístulas, hasta rotura de conducto, que es más raro en pancreatitis crónica, y sabemos que aumenta un poco el riesgo de cáncer de páncreas. Sin embargo, con todo juntos, uno diría que es relativamente simple la evolución, pero la mortalidad, una vez se diagnosticó la pancreatitis crónica, es más de 30% en 20 años después de diagnóstico. En general no está ligado. La causa de la mortalidad, causa de muerte, no está ligada siempre con el páncreas.
El dolor, como dije, es que causa más dolor de cabeza a los doctores también. Hay diferentes tipos de dolores. El dolor que dice tipo A, que tiene intervalos sin dolor, pero cuando viene en intervalo doloroso es tremendo. El tipo B, cuando prácticamente no tiene intervalos sin dolor. Agregó que existe forma indolora y además más evoluciona la pancreatitis crónica, más pasa el tiempo, más liviano el dolor. Hay una etapa cuando uno dice que la literatura anglosaxona dice que burned out páncreas, lo que significa que ya no tiene nada que puede provocar dolor. Curiosamente, nuestra experiencia en Chile, que hay más pacientes sin dolor que en el mundo. Es decir, que aquí estas columnas muestran los pacientes sin dolor alguno. Es decir, que es prácticamente la mitad de pacientes o casi la mitad de pacientes de nosotros estaba sin dolor. La insuficiencia insuficiencia exocrina es frecuente, un poquitito menos frecuente la insuficiencia endocrina, que es un fenómeno un poco más tardío. Si tal vez se acuerdan a mi clase de fisiología, si escucharon eso, la circulación de los islotes de páncreas es la mejor dentro del órgano, es decir, que los islotes son más protegidos contra el daño, pero finalmente se dañan igual. ¿Cuáles son las consecuencias? La insuficiencia de páncreas exocrino se traduce en una mala digestión de las comidas que comimos, por consiguiente, la comida mal digerida no puede absorberse bien y se desarrolla una desnutrición. La desnutrición es una consecuencia tardía de la pancreatitis crónica y la insuficiencia pancreática. El problema es que cuando sospechamos pancreatitis crónica, y eso va a ser problema de todos ustedes, tal vez para una orientación puedo entregar estas palabras, que la pancreatitis a repetición sin causa es con frecuencia puede ser pancreatitis crónica. La diabetes sin antecedente familiar, además con tendencia a hipoglicemia, que vamos a hablar más adelante, el dolor abdominal crónico sin otra causa demostrada es complicado porque este podría ser la definición de patología intestinal funcional también, y la esteatorrea sin enfermedad intestinal. ¿Y qué hacer? ¿Cómo establecer o descartar el diagnóstico? Tenemos posibilidades morfológicas que son mucho mejores que en los últimos 20-30 años. En los últimos 20-30 años hay un gran avance, pero difícil de repente diagnosticar en etapa precoz. El diagnóstico funcional empieza a perder importancia en el diagnóstico de la enfermedad, más bien es importante en la etipificación de una enfermedad ya diagnosticada. Aquí no hay ninguna dificultad, aquí ven calcificaciones en el páncreas, aquí está el páncreas, ¿cierto? El parénquima, lo que quedó, gran dilatación de conducto pancreático, nadie duda en este diagnóstico. Tampoco es una resonancia aquí. No olviden que en la resonancia no se ve la calcificación. En la resonancia se ve el líquido y aquí se ve con líquido un conducto pancreático dilatado. Normalmente la vía biliar es bastante mayor calibre que el conducto pancreático. Aquí está al revés. Y aquí hay grandes segmentos de páncreas de conducto pancreático que no se ven. ¿Por qué? Porque no hay líquido, porque los cálculos pancreáticos ocupan el lugar en este segmento de conducto.
Y aquí un caso muy especial porque normalmente no se hace pancreatografía endoscópica para diagnóstico de pancreatitis crónica, es el diagnóstico de pancreatitis crónica precoz. En esta parte se ve alteraciones de conducto principal y de los conductos secundarios. Había que hacer eso porque este hombre estaba trabajando. Este hombre era parte de armada naval, digamos, y cada rato, 6, 8 meses en alta mar. Y para que saquen de alta mar había que hacer el diagnóstico. Eso era hace unos 25 años atrás. Hace algunos años atrás nuevamente vi al paciente, su páncreas está muy parecido al primer, al primer diapositivo que mostré, es decir, lleno con cálculos y destruido. La esteatorrea es la consecuencia más frecuente de mala nutrición en los enfermos de pancreatitis crónica. Difícil a demostrar. La primera cosa, ¿qué es esteatorrea? La definición de esteatorrea es alto contenido de grasa. Eso se ve como un color más amarillenta, más característico tal vez que uno pregunta al paciente, hay que tirar 2, 3 veces a la cadena porque se pega al baño. Muy al contrario, la definición de diarrea es alto contenido de líquido, es decir, que aquí no se trata no se trata de diarrea, se trata de esteatorrea. Sí puede tener diarrea también un paciente con pancreatitis crónica, pero es más bien la consecuencia de sobrecrecimiento bacteriano gracias a presencia de alimentos mal digeridos en el intestino. La medición es ideal, pero nadie lo hace actualmente porque es muy engorroso. Importante saber que por qué la esteatorrea, la primera importancia, porque de enzimas pancreáticas solo la lipasa, que no solo no tiene ninguna compensación, además muy sensible a pH y la destrucción intestinal de lipasa es muy rápida y muy completa, es decir, que la lipasa que se daña primera vez. Tener una creatorrea, es decir, que pérdida de proteína es excepcional y ni hablar de deficiencia de amilasa, que sí es importante en el tratamiento de diabetes. Las consecuencias son pérdida importante de grasa, deficiencia en vitaminas liposolubles, nutrientes en el ileón distal que a su vez además inhiben la secreción pancreática y producen sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo se puede tratar? ¿Y cuál es nuestro objetivo? El objetivo clínico es disminuir la pérdida de grasa y llegar a un estado nutricional adecuado de paciente. No se trata de un número, no se trata de normalizar la pérdida de grasa. Para llegar al objetivo hay que tener esta concentración de lipasa en el duodeno. Para eso necesitamos esta cantidad importante de lipasa. Se muestra aquí también en esta tabla que con enzimas prácticamente siempre se puede disminuir rápidamente y muy significativamente la pérdida de grasa y este nivel de pérdida es suficiente para mantener una buen estado nutricional de paciente. ¿Qué pasa si no funciona? Hay que aumentar la dosis, hay que preguntar al paciente que toma o no toma y realmente si nada funciona y agregando inhibidores de ácido tampoco mejora, significa que hay otra causa también que hay que tratar.
Todavía vuelvo que lo que escribí aquí, que el tratamiento es con la comida, no antes, no después, es con la comida. La comida debe estar mezclada con las enzimas pancreáticas e ir juntos. Tomar antes o tomar después pierde bastante porcentaje de eficiencia. ¿Cómo se puede tratar además la pancreatitis crónica? Todos estos son objetivos importantes. Primera cosa es, todo el mundo tiene que suspender el alcohol y tabaco. Tiene que tener dieta adecuada, que no significa una dieta muy difícil, una dieta que puede ser como una dieta mediterránea. Usar analgésicos espasmolíticos. Con los opiáceos mucho cuidado porque los opiáceos tienen tendencia a adicción y estos pacientes, parte de estos pacientes tiene tendencia a adicción a alcohol porque no tendría opiáceos también. Las enzimas pancreáticas en dosis alta es solo entre paréntesis, es más bien para la terapia de la insuficiencia. Y existen tratamientos invasivos, como el bloqueo de plexo celíaco, que es un efecto muy transitorio, tratamiento endoscópico y quirúrgico. Por supuesto que el tratamiento quirúrgico es el tratamiento más definitivo y más eficiente, sin embargo, es más invasivo que el tratamiento endoscópico. Y aquí repito lo que dije, que es con las ingestas de alimentos y puede llegar a 8 o 10 cápsulas de día. Prácticamente no hay sobredosis, prácticamente no hay efectos colaterales por dosis alta, salvo sobre el bolsillo, porque el precio de esta cantidad de remedios en Chile hace prácticamente imposible utilizar estas cantidades en pacientes que no tienen el remedio entregado por su hospital. La diabetes en pancreatitis crónica con 15 años ya llega prácticamente 70% y como están viendo, evidentemente no todos, pero bastante alto porcentaje de ellos necesita también insulina. ¿Cuál es la diferencia? Que la causa de la diabetes pancreática es producción disminuida de insulina, pero también de glucagón. No tiene en general, o por lo menos en alto porcentaje, no tiene disminución de la sensibilidad periférica, no es más sí, disminución de la sensibilidad periférica, sino es normal a la insulina. Y además se agrega que la absorción de la comida es variable según lo que come el paciente y según la cantidad de alcohol que consume, porque no todos dejan de tomar. Por consiguiente, con todos estos factores, la tendencia a hipoglicemia, que es la parte más importante, el riesgo más importante de tratamiento de la pancreatitis, de la diabetes pancreática. Y aquí muestro una imagen donde se ven cálculos en el conducto pancreático, una guía y finalmente queda con un stent dentro del conducto pancreático que mejoran bien eficiente el dolor. El cálculo de páncreas es parte habitual de la enfermedad. Si un paciente tiene lleno su páncreas con cálculos, pero no tiene ninguna molestia, no hay que hacer nada. No es paralelo con la gravedad clínica, no significa tratamiento, no significa indicación de tratamiento invasivo. Muy por el contrario, si tiene un solo cálculo, pero es obstructivo y obstruye el conducto pancreático y el paciente tiene dolor, hay que intervenir. Hablamos la relación de pancreatitis crónica con el cáncer. La
inflamación y cáncer a nivel de tejido, de células, se asocian casi siempre, no solo en el páncreas, en todos lados. Y en la clínica, por ejemplo, en colitis ulcerosa, aprendieron que después de 15, 20 años de inflamación crónica, la probabilidad de tener cáncer de colon es más alta. La misma cosa es verdad en páncreas. Es decir, que hay 15, 20 años de evolución, aumenta, multiplica la posibilidad de tener cáncer y sí, más difícil el diagnóstico. Sin embargo, el cáncer de páncreas relacionado con pancreatitis crónica es responsable solo por la minoría de cáncer, menos de un 2% en la población. Y si aquí ven, aquí hay una probabilidad. Es antiguo este trabajo, pero no hay mejor desde el trabajo de Löwenfels. Y este trabajo demuestra que unos 20 años después de diagnóstico, 4% de pancreatitis crónica tenía cáncer de páncreas. Es decir, que eso no es suficiente para asustar a todo mundo que si no se cuida va a tener cáncer, porque no es así, porque 4% significa que 96 no tenía. Sin embargo, para nosotros como médicos, sí es llamativo para empezar a abrir más los ojos después de una evolución bastante más larga. ¿Por qué es diferente en pancreatitis hereditaria, donde llega, si vemos así, puede llegar hasta 50% hasta 70 años? Porque aquí la inflamación parte de edad cero. Es decir, que aquí se trata que 20 años de evolución es todavía lo mismo que aquí o menos. Es decir, que prácticamente hay que saber que en pancreatitis hereditaria hay que cuidar mucho a estos pacientes y sí, así hay que hacer chequeo activo después de 40, 50 años o eventualmente hasta antes. La sobrevida de pancreatitis crónica, como dije, es bastante diferente que la población normal. Sin embargo, si es solo la sobrevida de pancreatitis crónica, es bastante mejor en pacientes que dejan de tomar alcohol que en pacientes que siguen tomando alcohol. Por consiguiente, el médico tiene una sola posibilidad, una sola alternativa. Hay que decir al paciente que deja de tomar. Si empezó muy temprano, por lo menos no sigue muy tarde. Una vez diagnosticada la pancreatitis crónica, el consumo de alcohol es prohibido de punto de vista médico de por vida, aunque la destrucción de páncreas no pare. Eso yo terminaría la pancreatitis crónica y hablamos ahora algunas palabras de los quistes de páncreas. Los quistes de páncreas son, como decir cortésmente, pan de cada día, porque todos los médicos que atienden pacientes piden exámenes, piden imágenes, y en estas imágenes, por ejemplo, pediste una imagen de, no sé, un pialotac, hasta sin contraste dice el paciente que, doctor, no tengo cálculo, pero mira que me describen en el páncreas. Y después hay que examinar. Hay varios tipos de quistes, aquí es un esquema de la literatura evidentemente, y vemos que la incidencia de quistes antes, cuando era todavía autopsia, un cuarto de los muertos prácticamente tenía quistes, no que murieron por quistes, murieron por cualquier otra causa. Nosotros mismos hicimos estudio en resonancia y encontramos casi 10% de quistes como hallazgos. Hay uno que es
importante conocer el cistadenoma seroso. No, hay varios que es importante conocer, pero el cistadenoma seroso es importante conocer porque es el más benigno que hay. Normalmente los quistes, las lesiones quísticas de páncreas, la mayoría son premalignas, salvo el cistadenoma seroso. El cistadenoma seroso tiene una imagen muy característica cuando es típico. Desgraciadamente los pacientes no siempre saben la medicina y en vez de esta imagen que se dice panal de abejas, de repente es unilocular y muy difícil a diagnosticar qué lo que es. Pero lo que sabemos que muy raramente en mi vida he visto cistadenocarcinoma seroso en un solo caso. Eso significa que como siempre, en medicina ni 0 ni 100% no existe, pero de punto de vista de práctica, el cistadenoma seroso es muy poco peligroso y tiene muy baja probabilidad de ser cáncer. Y tiene aquí un punto de una calcificación central que uno si ve esta imagen puede tranquilizarse, es categóricamente benigno. Hay una enfermedad, el von Hippel-Lindau, que el páncreas está lleno de cistadenoma seroso y no maligniza este. Von Hippel-Lindau es otra cosa, en realidad hay otros problemas. Muy diferente todas las lesiones císticas donde hay mucina. El cistadenoma mucinoso es prácticamente casi 100% de mujeres porque la condición de diagnóstico tener una estroma ovárico, es decir, ovario es bastante raro esta imagen en hombres, sin embargo, excepcionalmente también ocurre en hombres esta lesión. El cistadenoma mucinoso es premaligno. Aquí se ve una imagen de cistadenoma. Este es el mucinoso. Y aquí no se ve, pero aquí se ve una calcificación en la periferia de este quiste. Ahora, ustedes se acuerdan que dije que la calcificación central en cistadenoma seroso es signo de ser benigno. Aquí es signo de transformación maligna. Es decir, hay que hacer cuidado. Y este es el tipo de lesiones quísticas que van a escucharlo más en los siguientes tiempos porque la inmensa mayoría de las lesiones quísticas es probablemente IPMN. IPMN significa eso, que es neoplasia mucinosa papilar intraductal, lo que significa que contiene mucinosa que origina siempre de un conducto. Ahora, la diferencia que puede originar de conducto principal o de conducto secundario o conducto periférico. Y es gran diferencia, porque el tipo de conducto principal, es prácticamente 60-70% maligno en el momento del diagnóstico. Es decir, que eso requiere ni más ni menos que una pancreatectomía total. Ayuda en el diagnóstico este fenómeno cuando la mucina aparece visiblemente en la papila. Eso se ve con una duodenoscopía simple también. Si uno ve por adentro, eso no, desgraciadamente no es imagen de nosotros. Si uno ve por adentro, eso que se dice que es papilar, porque se ve aquí la alteración dentro del conducto. Este es diferente, es el conducto secundario, no es el conducto principal. Aquí se ven múltiples quistes en el conductos secundarios, todos chicos, en realidad no tienen mayor peligro. La pregunta, que la capacidad diagnóstica de imágenes hasta dónde llega. En general, no es suficiente ninguno de los métodos para decir con certeza la naturaleza
histológica de una lesión, pero en general bien suficiente para predecir con sensibilidad razonable que es maligno o benigno. Este que nosotros encontramos aquí, ustedes ven que la mayoría se piensa como IPMN, pero aún más se piensa solo que aspecto benigno y nada más. Las imágenes por resonancia y por escáner son bien importantes, bien sensibles, pero mejor y más seguro el diagnóstico con endosonografía y punción. Pero ¿cuándo hacemos eso? En países donde la endosonografía es gratis con alta frecuencia. Nosotros hacemos cuando el diagnóstico y la conducta es incierta. Y en el futuro pensamos que hay que hacer para fines terapéuticos también. O vaciamiento de quiste es muy dudoso como valor terapéutico, pero sí puede un eventual tratamiento local más adelante. Ahora se puede usar alcohol, pero más adelante ya hay varias cosas que se intentan. Esto saltamos. Y para ver un poco de la epidemiología, se dice que el cistadenoma seroso es el tumor de la abuela, más de 60 años. El IPMN es el tumor del abuelo, más hombres que mujeres, pero también es a edad más bien avanzada. La neoplasia quística mucinosa, el tumor de la madre, de 30-50 años, mujeres, y la neoplasia epitelial sólida y sólido papilar es tumor de la hija, que hasta puede ser bastante más joven que eso. Y bueno, aquí se agregó el pseudoquiste pancreático, que es otra cosa y tiene antecedentes de pancreatitis aguda. ¿Qué hacemos? En general, analizamos riesgo-beneficio. Lo que yo siempre digo que si uno tendría una pancreatoscopía tan evidente y tan fácil que la colonoscopía, al igual que los pólipos de colon, uno debería sacar estas cosas. Pero no tenemos. Y como sabemos que solo la minoría se maligniza, por eso definimos en general seguimiento. Y evidentemente si algo tiene bajo riesgo quirúrgico, pero evidente utilidad porque alto riesgo, resección inmediatamente. Si tiene alto riesgo y baja utilidad, lo más probable que en este caso ni seguimiento que hacemos, pero si tiene riesgo moderado y estamos inciertos con la utilidad, en este caso hay que reevaluar con endosonografía, análisis de líquido y tomar decisiones en función de lo que encontramos. Muchas gracias por su atención. Espero que algo utilidad tiene para estas patologías no tan raras como pensarían. Saludos.